¿Qué tal? En esta ocasión vamos a revisar las características de los diodos, que también para algunos casos se le conocen como propósito general, y que bueno, tienen algunos valores o parámetros que deben de usarse con cuidado. ¿Qué se sabe del diodo del propósito general? Es un dispositivo electrónico basado en semiconductores de dos terminales, ánodo del lado de la derecha, cátodo del lado de la línea vertical. Este es su símbolo esquemático y en su construcción la terminal del cátodo está representada por la misma línea vertical. Una de sus aplicaciones comunes que se usa como interruptor electrónico dejando no pasar corriente eléctrica tiene dos polarizaciones, directa e inversa. Directa cuando el ánodo tiene un potencial eléctrico positivo y el cátodo tiene un potencial eléctrico negativo. La inversa polar, ahora el potencial eléctrico positivo está en el cátodo. El potencial eléctrico negativo está en el ánodo. También sabemos que conduce corriente y aquí entre paréntesis le ponemos útil porque es la que se va a emplear en el circuito cuando se tiene la polarización directa. Y eso se logra cuando se ha aplicado un voltaje de activación entre esos terminales, que también se le conoce como voltaje de encendido o como voltaje de umbral. Y finalmente en inversa cuando se incrementa el voltaje pues el diodo conduce corriente, pero si se incrementa mucho, entonces el diodo se va a destruir, esto haciendo referencia a que se va a descomponerse. Hay de la polarización un buen en este caso izquierdo en la parte superior del ánodo del diodo está conectado al positivo de la fuente, por lo tanto esta porción directa a que podemos decir en resumen el voltaje de encendido, de activación o de umbral que se requiere un diodo comercial de silicio es aproximadamente 17 volts, es decir, a partir de ahí el diodo permite conducir corriente, es decir, cierra el circuito. Y bueno, pues esa corriente, como dice en la segunda parte, acá abajo, dependerá del valor de la carga, por supuesto, porque es la que va a demandar la corriente, ya que el diodo funciona solamente con un medio, pero también el diodo tiene una limitación, que es su construcción. Por lo tanto, el nivel de corriente que el diodo permita pasar va a depender del modelo para, en el caso de la polarización inversa, tenemos en el lado derecho, acá arriba vemos como el cátodo está en la terminal positiva de la fuente, por lo tanto este diodo automáticamente queda en inversa. Ahora la carga, como vemos, es el símbolo de un foco, una bobina, entonces tenemos en resumen la polarización inversa. Bueno, en ese caso el voltaje que se aplique puede ser grande, que puede depender del modelo del diodo y la corriente que va a circular en la condición. Es muy, pero muy pequeñita, de tal manera que puede estar en la escala de los micro o de los nano amperes. Finalmente, cuando se llega a un voltaje límite en esta polarización porque se está incrementando, si acá hay una fuente fija, pero pudiera ser una fuente variable, puede incrementar el voltaje aplicando a estos elementos. Bueno, pues ese voltaje se ve reflejado entre las terminales del diodo. Cuando se llega a este valor límite, que depende del modelo del diodo y que se conoce como voltaje de ruptura, va a permitir que circule corriente a través de las terminales del diodo, aunque estamos en inversa, pero ese nivel de corriente es temporal. Además de esta condición, se asume que el diodo se va a destruir, que va a fallar, que va a descomponerse y ahora sí, ya hablando de tipos o modelos del diodo, acá tenemos una hoja de especificaciones que se conocen en inglés como datasheet de esta fabricante para diodos comerciales o de propósito general, que esta hoja de especificaciones justifica los parámetros con los que trabaja los diodos en la serie 4001 hasta el 4007. Entonces dice acá el enunciado rectificador de propósito general es de lo que hemos estado hablando en esta presentación,
y nos vamos a ir a las características que están en la tabla. Vamos a tomar solamente algunas. Por ejemplo, dice acá que en la parte superior está en el primer renglón que la corriente indirecta está de forward a tiene que ser average, o sea, de promedio de 1 ampere. Entonces es la corriente que tendría o que podría circular cuando el diodo esté polarizado en directa. Solamente que hay que tener en cuenta que pues esto es, vamos a ir a condiciones del fabricante. No deberíamos llevar a este límite cuando usemos este tipo de diodos, o sea, el 1 ampere, lo que en muchos casos se debe que 7700 miliamperes o sería correcto para el diodo pueda trabajar correctamente, porque pues cuando se utilizan corrientes más grandes, el diodo gasta o está disipando más potencia, pues también eso se refleja a través de que se empieza a calentar. Acá en la segunda fila vamos a tomar esta también, el voltaje en inversa que se puede aplicar porque aparecen diferentes valores, porque va a depender del modelo del diodo. Por ejemplo, en este caso de 50 volts para 4001 o el de 1000 volts para 4007, que ahorita vamos a decir bien la tabla rápidamente. Tomemos bien, este es el voltaje forward, o sea, el voltaje en directa que nos especifica el fabricante, que puede ser de 1.1 volt, aunque bueno, en muchos casos ya en este experimento en la práctica hemos visto que pues el voltaje puede ser de 65. Se puede subir un poco también, va a depender de la operación que tenga el diodo, de la temperatura a la que esté, pero bueno, nos especifica que 1.1 volt, acá por ejemplo tomaremos este también de esta fila, es decir, es la corriente en la inversa y bueno, ambos comentados que podría en esta escala, de hecho, acá dice que pues 5 microamperes, acá también se nos menciona la temperatura, que es la unión que debe ser la máxima de 150 gramos. Bueno, eso es a nivel interno efectivamente, pero tenemos que tomar en cuenta que pues esto sí se traslada eventualmente a la superficie. Si ahora vemos una aplicación un poco mayor de esos parámetros, le digo vamos a tomar los que hemos mencionado. Por ejemplo, tomamos este valor que está pues sí en la cuarta fila, que dice el voltaje de bloqueo máximo en corriente directa, que sería en corriente directa el voltaje máximo que se le puede aplicar entre sus terminales antes de que éste llegue a la ruptura, y ahí sí viene el símbolo, es este, pero vean cómo cada diodo, acá tenemos el 4001 y hasta el 4007, ese voltaje se va incrementando, quiere decir que si nosotros trabajamos, por ejemplo, en En este caso, que es un voltaje de inversa en DC de 200 volts, vamos a decir que 250 es lo correcto. Vamos a decir lo correcto sería al menos un diodo de un N4004. Por los tres primeros no soportan ese voltaje en inversa. Ahora vamos al siguiente. A la siguiente fila, que se dice que ya habíamos visto que era la corriente en directa, que se dice el fabricante o menciona, reporta que debe de ser de 1 ampere. Ahora acá vemos, en esta aclaración no dice máxima corriente rectificada en directa, y que por supuesto, como también mencionamos, es promedio, y bueno, especifica particularmente también que la temperatura a la cual esa corriente logra es de 75 grados. Ahora vamos a ver rápido cómo se comportan los diodos en polarización directa. Acá tenemos dos diodos en este lado derecho. Es uno de la matrícula 1N4004 y por esta razón se soporta un mayor nivel de corriente. Vamos a trabajar con el 4004, entonces vamos a utilizar un sistema de medición para ver cómo es que funciona. Ya en la práctica, en porción directa, como sale, esa es la
gráfica. Entonces tomamos como las puntas, la roja va al ánodo, la negra va al cátodo. En el menú yo establezco unos parámetros y entonces digo vamos a empezar desde 0 volts hasta 2 volts. Si recordemos va a ser una versión directa. Podemos un paso de 50. Esto quiere decir que el sistema de la fuente va a estar aplicando voltaje. Cada 50, por ejemplo, 0 volts, 50, 100, 150, hasta que llegue a los 2 volts. Hay un límite de corriente y lo vamos a poner de 600 microamperes, ya que hemos dicho que 700 microamperes es correcto para un diodo de silicio. De esta serie, para evitar que se caliente, ahora vean, vamos a hacer la gráfica. Entonces aplicamos acá y vean, empieza a graficar en la fuente. Para cada voltaje, pues evidentemente hay un nivel de corriente. Hay que esperarnos, esta es la gráfica final, vamos a tomar desde el 0 porque es donde nos corresponde. Lo que estamos trabajando de evaluar cuando se aplica un voltaje positivo, porque está en porción directa, entonces veamos cómo a partir de aquí pues el voltaje se aplica y aplica, pero no hay una circulación de corriente a través del diodo. Importante hasta que se llega, como ustedes pueden ver, al voltaje de umbral, que es precisamente en el código de la gráfica, lo vamos a hacer un poco más grande y nos damos cuenta que pues sí, empieza a incrementarse la corriente. Por acá, como los 675 volts, que es algo que ya habíamos mencionado, aunque en la hoja de especificaciones este diodo menciona que tiene un voltaje directo de 1.1 volt, acá nos damos cuenta que ya a la hora de que se mide este dispositivo tiene un valor real de 675. Como conclusión, podemos decir que los diodos de propósito general, como lo de la serie 1N4001 hasta el 1N4007, son dispositivos semiconductores esenciales en la electrónica por su capacidad de actuar como interruptores que permiten o bloquean el paso de la corriente eléctrica dependiendo de la polarización aplicada. En polarización directa, el diodo permite el flujo de corriente una vez que se alcanza el voltaje umbral, generalmente alrededor de 0.7 volts para los diodos de silicio. Este comportamiento es útil en aplicaciones donde se requiere controlar el paso de la corriente de manera eficiente. Sin embargo, es crucial operar el diodo dentro de los límites de corriente recomendados, que suelen estar por debajo de 1 A, para evitar un sobrecalentamiento y posibles daños en el dispositivo. En polarización inversa, el diodo bloquea el flujo de corriente, aunque pequeñas cantidades en el rango de microamperes o nanoamperes pueden circular si el voltaje en inversa supera un valor específico, conocido como el voltaje de ruptura. El diodo puede permitir el paso de la corriente temporalmente, lo que indica que el dispositivo está en riesgo de fallo. Y eso sería todo, nos vemos en un próximo video.